¿Agradeces diariamente al Señor por su provisión que te da para hablar? ¿De una manera que bendiga a otros y le glorifique a Él? En estas reuniones hemos aprendido que el valor de la comunicación humana está basada en que Dios habla, y que al momento de revelarse, elevó el habla a un lugar de altísima importancia. Utilizando las palabras, Dios se revela a sí mismo y revela su plan y propósito. Entendemos que la gloria de la comunicación tiene su origen en su gloria y en su decisión de hablar con nosotros. Las palabras le pertenecen. Por lo mismo, en el comienzo nuestra comunicación era perfecta. Así como decía Rubén, lamentablemente, este mundo maravilloso en el que toda la palabra era coherente con el estándar y diseño de Dios, la voz de la serpiente penetró en la perfección del jardín de Dios. Por primera vez, la autoridad es desafiada. Por primera vez, hay una interpretación de la vida diferente a la de Dios. Por primera vez se dijo una mentira. Por primera vez, alguien habló en contra de otro. Por primera vez aprendimos las palabras de la serpiente y nos alejamos de Dios. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de él. Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Desde que llegamos al conocimiento de Cristo y entregamos nuestra vida a Él, entendimos de forma creciente y progresiva acerca de su amor, su salvación. Llegamos a formar parte de un cuerpo, correlacionándonos con hermanos, hermanas, hijos e hijas del Señor, con el mismo Padre, y eso fue bueno. A veces nos surgen dudas o conflictos, pero nos disponemos a escuchar y reflexionar domingo tras domingo los sermones que nos confrontan con el Evangelio y la responsabilidad de ser no solo creyentes, sino hijos de Dios. Cuando llegamos a nuestro hogar, a nuestro círculo más íntimo, en donde realmente nos concentramos con nuestra cotidianidad, surge la conciencia en la inconsciencia que hay padres, hermanos, hijos, esposo o esposa, y están las relaciones en mi círculo personal. Algo pasó. ¿Qué falta? ¿Por qué nos sentimos perdidos? Solo bastó una palabra maldicha, una palabra irritable, una acusación dicha rápidamente sin pensar, un comentario egoísta y demandante, un te lo dije, cuando se necesitaban palabras de consuelo o de ánimo, un siempre o un nunca, una respuesta impaciente, un momento de queja innecesaria, un comentario lleno de soberbia o autocompasión, o una situación en la que por un momento se trajeron a la conversación pecados del pasado. Y comenzó la guerra espiritual y la guerra de palabras. Pero ¿qué sucede en nosotros? ¿Y cuál es el conflicto al que nos confrontamos diariamente y que hace que nuestras relaciones personales entre conocidos, familiares y sobre todo conyugales no sean las más adecuadas? Solemos ser oidores olvidadizos, es decir, tenemos una tendencia a olvidar. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo más el que mira atentamente la perfección, la ley, la de la libertad, y la persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace.
Nos olvidamos que los problemas de comunicación revelan problemas mucho más profundos y fundamentales. Si no atacamos estos asuntos, nunca resolveremos nuestros problemas de comunicación, es decir, nuestros problemas con las palabras. ¿Alguna vez se nos enseñó a acusar o a no escuchar a las palabras del otro? ¿Quién nos enseñó a culparnos el uno al otro y echarnos en cara las heridas del pasado? ¿Cuántas veces no hemos estado hablando para resolver un problema ni escuchando para comprender al otro? Debemos reconocer que esto es un talento natural, un talento para usar las palabras de tal manera que hagan exactamente lo que nuestros corazones airados desean. ¿Podemos detener las peleas o las palabras o las discusiones? Sí, pero no podemos cambiar lo que realmente necesita ser cambiado. No, por lo menos con nuestras propias fuerzas no lo podremos hacer. ¿Qué dice Dios acerca de nuestra necesidad, acerca de la comunicación y las palabras? Dios no nos demanda que cumplamos con su estándar, con nuestras propias palabras, no. Él nos envió a su Hijo. Y la palabra se hizo carne. Pensemos en lo siguiente, volvamos al comienzo y recordemos el inicio. El Dios que creó el habla, habló al mundo y existió. El que usó palabras humanas para revelarse a su pueblo a través de las edades, vino a su mundo con la palabra hacia aquellos que lo habían despreciado. Él no es alguien que hable la verdad, Él es la verdad. Y solo en Él hay esperanza para nosotros. Solo en la palabra encontramos esperanza para ganar la guerra de palabras. El hecho de que la palabra haya venido en carne propia nos dice algo muy importante acerca de nuestro problema de hablar. Nuestro problema de hablar no se resuelve con mayor conocimiento, no se solucionará cambiando la ubicación, ni la situación, ni la naturaleza de la relación, y no se resolverá con la educación ni en el entrenamiento, es decir, ni con tantos cursos que hagamos, ni cambiemos el esposo o la esposa, o que nos cambiemos de ciudad, nada va a cambiar. Como nos cita el apóstol Santiago en su libro, dice que la lengua es indomable. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. ¿Qué hay detrás de esta guerra de palabras? En la epístola de Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios, nos dice así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nótese que no digo Pablo dijo, sino Dios nos dice, porque la palabra, o sea, Jesús, no hubiera venido a nuestro mundo si nuestra lucha fuera primeramente una lucha de carne y de sangre. El problema con nuestras palabras es intensamente espiritual, un problema del corazón humano. Cada uno de nosotros ha sido herido personalmente por las palabras de otros, y cada uno de nosotros ha dicho palabras que han herido a otros. Si no nos replanteamos la opción de que somos nosotros parte de la guerra de palabras, estamos evadiendo un punto muy importante, la responsabilidad que tenemos ante Dios del regalo de administrar el don de hablar. Sí, así es, porque todo lo que tenemos es un regalo y se nos ha dado para administrarlo para su gloria.
Dios nos habla por medio del apóstol Pablo en la epístola a Efesios de la siguiente forma. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y por todos y en todos. Cuando nos enfrentamos a la altura del estándar de Dios para nuestras palabras y vemos cuán lejos estamos del mismo, somos llevados a reconocer dos cosas. Uno, que tenemos serios problemas con nuestra comunicación y que estamos incluidos, o sea, somos parte del problema. Y dos, que necesitamos más que un curso de entrenamiento o el aprendizaje de una serie de destrezas. Por tanto, solo Jesús, la palabra viva y nuestro Redentor, nos puede rescatar. Así que cuando nos logramos dar cuenta que nuestros mejores esfuerzos por ganar esta guerra de palabras han fracasado, nos encontramos con nuestra única esperanza. No estamos diciendo que no necesitemos de los hermanos, de los líderes, de los pastores y consejeros. No, eso no es, sino que toda nuestra esperanza tiene un punto de enfoque primario y principal, Jesús. Pensemos entonces que si humanamente nos dificulta oír a Dios y vivir bajo sus estándares, estamos invitados humildemente a reconocer que no podemos y que necesitamos ser guiados a Él, que es la fuente, es la palabra. Si dificultaba incluso entender que Él es la palabra hecha carne, no es únicamente porque no entendíamos ni comprendíamos, sino que, así como la humanidad fue caída, las palabras humanas y la interpretación también tienen la misma condición, caídas. Por eso necesitamos al Redentor, la palabra hecha carne, el cual por medio de su obra nos empodera y nos equipa para cuando llegue el día malo, seamos capaces de permanecer firmes. Debemos reconocer que somos el elemento en común de todas nuestras problemáticas de comunicación. No es solo la comunicación, la forma y el fondo, no es el otro, su modo o su forma. Somos nosotros, parte de esta guerra de palabras. El Señor nos ha llamado y Él nos capacita. Esta vida incluye hablar de una manera que sea digna del Evangelio, es decir, de Él mismo. La victoria que Jesús obtuvo nos capacita para vivir en paz con Él y para vivir en paz entre nosotros. No minimicemos el rol del que nos corresponde, que es dar cuenta, pero por sobre todo, no olvidemos que Jesucristo es la palabra, el Redentor y nuestra esperanza para hablar como debemos hablar. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué recursos nos ha dado la palabra para hablar de acuerdo con el estándar y diseño de Dios? En la carta a los Efesios, Pablo utiliza 4 palabras para describir los recursos que son nuestros por la obra redentora de Cristo. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La primera palabra o el primer recurso es esperanza. En la palabra encontramos esperanza para nuestras palabras. Esta esperanza no es un deseo ni una expectativa supuesta. No. La esperanza bíblica es una expectativa confiada en el resultado garantizado. En él podemos ganar la guerra de palabras. No tenemos que conformarnos con una comunicación amargada, airada, destructiva ni divisiva. Podemos tener estándares altos y trazarnos metas elevadas, no por lo que somos, sino por lo que Él ha hecho. Por eso vivamos y hablemos con fe y valor, creyendo que podemos hacerlo mejor por lo que Él ha hecho. Amigos, si tenemos un esposo o esposa, pobrecita de mí o pobrecito de mí, en la palabra hay esperanza. Si tenemos un esposo o esposa insensible, en la palabra hay esperanza. Si tengo un esposo o esposa perezoso o perezosa, en la palabra hay esperanza. Si tengo un esposo o esposa que tiene envidia, en la palabra hay esperanza. Si tengo un esposo o esposa que guarda rencor, en la palabra hay esperanza. Si tengo un esposo o esposa que critica todo, en la palabra hay esperanza. No podemos evitar ciertos momentos y circunstancias, pero podemos enfrentar de una manera radicalmente diferente si creemos que hay esperanza debido a la obra de la palabra. El segundo recurso o palabra es riquezas de la gloria o gloriosas riquezas. Los beneficios presentes de la obra de la palabra es riqueza. Pablo en su carta a los Filipenses dice que en Cristo tenemos gloriosas riquezas. ¿De qué está hablando? Pedro en su segunda carta capta esto muy bien cuando dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Él, que nos llamó por su gloria y excelencia. No dice que nos ha dado mucho, ni más que a la mayoría, sino que todas las cosas que necesitamos. Destaco lo que Pedro dice: nos han sido dadas. Está en tiempo perfecto, lo cual indica una acción en el pasado cuyos resultados continúan en el futuro. Esto significa que Cristo ha puesto todo lo que necesito. Te preguntarás, ¿para hacer qué? Pedro dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No es solo lo que necesito para una vida eterna, sino todo lo que necesito para vivir una vida piadosa. Si estás en medio de una conversación difícil con tu esposo o esposa, tenemos riquezas disponibles que nos han sido dadas. Si estás en medio de una copucha o estás hablando mal de alguien que no está presente, tenemos riquezas disponibles que nos han sido dadas. Si estás lidiando con un hijo rebelde o irrespetuoso, tenemos riquezas disponibles que nos han sido dadas. Te han sido dadas todas las riquezas que necesitas para ir más allá de tus heridas y enojo y funcionar como un instrumento del Señor. La palabra ha venido y en sus manos hay riquezas gloriosas. La tercera palabra o recurso es poder. Gracias a la obra de la palabra tenemos poder para ganar la guerra que alimenta nuestras luchas con la palabra. No tenemos problemas de comunicación, simplemente porque carecemos de técnicas o vocabulario. Nuestro problema es que no tenemos el poder en nosotros mismos. Nuestro problema es que no tenemos la capacidad en nosotros mismos. En su carta, Santiago pregunta: ¿quién puede dominar la lengua? La mejor respuesta bíblica a esta pregunta es: nadie en este mundo. Pero Cristo ha venido demostrando su poder en su ministerio, ejerciendo su poder, el mal en la cruz y bendiciendo a su pueblo con poder a través de la persona del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Consideremos por un momento: Dios no nos dio una serie de directrices complejas ni sofisticadas para luego sentarse a ver si las obedecemos o no. No. Él entiende que nuestro pecado nos ha dejado impotentes
y que sin Él no sabremos lo que necesitamos saber y no podremos hacer lo que necesitamos hacer. Su poder inconcebible está en nosotros, y no solo está en nosotros, sino que está obrando en nosotros. Esto cambia todo. La palabra nos ha hecho su morada, para que tuviéramos el poder de hablar como Él lo ha diseñado. El Evangelio cambia radicalmente la manera en que entendemos y peleamos la guerra de palabras. Nos libra de caer en un modelo de comunicación autosuficiente que asume que nuestro problema puede ser resuelto con los conocimientos y habilidades correctas. La palabra viene para llenarnos con su poder, precisamente porque somos muy débiles. El poder te ha sido dado, reside en ti por el Espíritu Santo y es capaz de ayudarte en medio de tus más profundas debilidades en la comunicación. Esposo, esposa, si miras a tu cónyuge y piensas, ¿para qué esforzarme si nunca va a cambiar? Estás negando el Evangelio. Esposo, esposa, si te pones a la defensiva cuando tu cónyuge trata contigo acerca del pecado de tus palabras, estás negando el Evangelio. Esposo o esposa, tampoco podemos justificarnos, como por ejemplo, si tan solo pudiera hablar en el momento indicado, si tan solo tuviera más tiempo, es que soy demasiado extrovertido, es que soy demasiado tímido, no tuve un buen ejemplo, nunca me enseñaron, si no tuviera que trabajar tanto. Si vivimos justificándonos, estaremos llenando nuestras agendas y no habrá espacio para el Evangelio. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, no a pesar de, sino por causa de. Podemos hablar conforme al estándar y el diseño de Dios porque Él vive dentro de nosotros y siempre está obrando con su gran poder. La última palabra es gobierno y señorío. Esta última palabra que resume los recursos que nos han sido dados en Cristo, no hay situación alguna en la que no podamos encontrar que no sea gobernada por Cristo. Nuestras vidas no están fuera de control. Cristo está orquestando cuidadosamente cada detalle para nuestro beneficio y para su gloria. ¿Cuántas veces nuestras palabras revelan un intento de controlar las cosas para nuestro beneficio? Nos mueve un deseo personal de conseguir lo que queremos o pensamos que es bueno. Por lo mismo buscamos la mejor manera de expresarnos, defendernos. Acusamos, alegamos, manipulamos, argumentamos, adulamos, suplicamos, amenazamos. Usamos todos los términos amos con tal de controlar a una persona o situación. Si nuestra comunicación está enfocada en tomar el control para garantizar nuestra seguridad personal, nos estamos olvidando de una de las provisiones más hermosas de la palabra, el control de Dios sobre todas las cosas para el bien de sus hijos. ¿Confiamos en Dios o intentamos ser Dios? Cuando nuestras palabras son motivadas por el temor. Ejemplo, lo único que lograrás es que me vaya de la casa. Piensa en todo nuestro esfuerzo, en todo el dinero que hemos gastado, en todo el tiempo que hemos invertido. ¿Y es así como nos agradeces? Cada vez que lo haces, siento que te quiero menos. O cuando nuestras palabras son motivadas por el orgullo, como por ejemplo, porque lo digo yo y punto. Realmente no creo que me ames. No haces nada bien. En medio de la lucha no debemos olvidar el Evangelio. Cristo gobierna por nosotros. Somos llamados a someternos a Cristo para que seamos santos y para que nuestra santidad le dé gloria a Él. En la palabra hallamos esperanza. Cuando todo parece estar perdido, encontramos riqueza. Cuando nos sometimos, cuando nos sentimos pobres, recibimos su poder. Cuando vemos nuestras debilidades y recordamos su gobierno, cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. Para finalizar,
Una conversación sana como cuerpo de Cristo en la casa, en la iglesia o en el trabajo está basada en el Evangelio. La palabra ha venido y nos ha traído todo lo que necesitamos para vivir una vida determinada por una comunicación piadosa. Gracias a que Cristo ha venido, tenemos la esperanza de que nuestras palabras puedan ser restituidas en lugar de seguir con el molde del gran engañador. Ha venido para salvarnos de todo daño que provocó la caída. Ese momento que convirtió la comunicación en un mundo aterrador de problemas, Cristo ha venido a dominar lo que el hombre nunca podrá dominar. Ha venido para darnos riquezas gloriosas y poder incomparable, para que nuestras lenguas puedan ser utilizadas como sus instrumentos de justicia. Nuestro mundo de palabras no tiene que ser un mundo de problemas por esta sencilla y confiable razón. La palabra ha venido. Si necesitas comunicarte con nosotros para solicitar información sobre cursos, consejería para novios, charlas prematrimoniales, consejería matrimonial y otros, escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla. Conoces mi vida, todo mi andar. Conoces mi corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia, cada paso que doy. Conoces todo lo que soy, pues mi Padre eres tú. Hoy me rindo a tu abrazo, como un niño vengo a ti, sin resistencias, tal como soy me entrego a ti, y simplemente confío en ti, mi Padre celestial, pues sé que en tus brazos me sostendrás con amor sin igual. Conoces mi vida, todo mi andar. Conoces mi corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia, cada paso que doy. Cada paso que doy. Conoces todo lo que soy, pues mi Padre eres tú. Hoy me rindo a tu abrazo, como un niño vengo a ti, sin resistencias, tal como soy me entrego a ti.
Si usted desea entregar sus diezmos y ofrendas a la iglesia durante este tiempo en que no nos reuniremos presencialmente, el canal que usaremos y que muchos ya usan es la transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia. Por lo tanto, si usted de forma voluntaria quisiera usar esta opción, por favor realice una transferencia electrónica a la cuenta corriente cuyos datos aparecen publicados en pantalla. Dios les bendiga y gracias por seguir apoyando la obra aún en estos tiempos difíciles.